Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo spoilers de la novela Detrás de escenas, historia que fue la base para la creación de la serie Bad Buddy de series. Ahora, antes de empezar, decirles que esta información no es mía, es de la página de fans Om Nanon Latinoamérica en Facebook. Les voy a dejar el link de su página en la descripción. Como siempre, invitarlos a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba nuevo video. Ahora sí, comencemos. La serie estará basada en la novela Detrás de escena de After Day West. Detrás de escenas ha sido llamada el Romeo y Julieta del BL debido a las adversidades que tienen que pasar Pat y Pran, los protagonistas, para estar juntos, empezando por mantener su amor en secreto y vencer la rivalidad de sus familias. Todavía no hay fecha oficial de estreno de la serie, sin embargo, el guionista de la serie dijo que el guión ya está terminado, incluso ya comenzaron las grabaciones. Es el primer papel BL de Nanon y el tercer proyecto BL de Om. Nanon mencionó en una entrevista haber aceptado el papel porque sentía la necesidad de participar en un proyecto BL y trabajar con Om y Pia Off, el director, el cual es conocido por dirigir Still Together y A Tale of Thousand Stars. El OST del tráiler es Same Page. La letra de la canción describe los sentimientos de Pat al final de la novela cuando se reencuentra con Pran después de haber estado separados mucho tiempo. ¿Pero qué sucede en la novela? Pat y Pran son enemigos que se han amado desde la infancia. Aunque eran vecinos, la relación entre las dos familias era muy mala porque sus padres no se querían. Sus padres les enseñaron a odiarse mutuamente. Cuando Pat y Pran crecieron, fueron a la misma universidad e incluso estudiaron en dos facultades que eran rivales. Pat era el líder de la facultad de ingeniería y Pran era el líder de la facultad de arquitectura. Siempre que esas facultades se encontraban, empezaba una pelea, pero lo curioso fue que después de terminar de darse puñetazos y patadas, Pat arrastró su cuerpo lesionado hasta Pran para que lo vendara. Aunque Pran lo maldijo mucho, trató la herida de Pat. En realidad, los dos no eran amigos ni enemigos. A Pat le encantaba molestar a Pran. En ocasiones, Pat iba a dormir a la habitación de Pran y él lo ahuyentaba, pero Pat iba sin importar qué. Pat hizo que la habitación de Pran estuviera súper desordenada, lo que hacía que Pran perdiera la cabeza ya que estaba obsesionado con la limpieza y limpiaba su desorden para finalmente enojarse el uno con el otro. En realidad, a Pat le gustaba mucho Pran y no le gustaba la rivalidad que sus padres les habían enseñado. Esta relación continuó creciendo hasta que Pat se empezó a sentir frustrado cada vez que veía que Pran se acercaba a alguien más. Pat incluso estaba celoso del mejor amigo de Pran hasta el punto de golpearlo, haciendo que Pran se enojara muchísimo con él durante mucho tiempo. Después de tranquilizarse, se dio cuenta de por qué estaba celoso. En ese momento ya no le importaba el honor. Pat no quería perder a Pran, así que decidió abrir su corazón para confesar sus sentimientos y pedirle a Pran que fuera su novio. Pran, aunque no estaba muy seguro cuándo fue que los dos se empezaron a amar, al final estuvo de acuerdo porque en su corazón también amaba secretamente a Pat. Sin embargo, Pran tenía una condición que Pat debía cumplir. Necesitaba que Pat redujera su temperamento. Después de eso, Pat fue extremadamente adicto a su novio. Los dos eran muy amorosos. Se mudaron juntos a un dormitorio. Pat se transformó en una persona totalmente diferente, haciendo que sus amigos más cercanos se extrañaran. Pese a estar juntos,
demostraban su amor solamente en el dormitorio que compartían. Después de salir de ahí, todavía fingían no agradarse. Sin embargo, no hay secretos en este mundo. El secreto fue revelado, por lo que Pat y Pran tuvieron que confesarles a sus amigos que estaban juntos. Y contrariamente a la expectativa, la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Arquitectura se llevaron bien, convirtiéndose en buenos compañeros. Pero la felicidad no duró mucho, el drama había llegado. El padre de Pat descubrió que los dos niños vivían en el mismo dormitorio, por lo que se enojó. Ambos lados discutieron de un lado a otro y nadie se rindió. Pat se vio obligado a mudarse al dormitorio de su casa y apenas podía salir. Veía a Pran cada vez que volvía a casa. Pat subía al balcón para reunirse con él. Cuando los padres de ambos descubrieron que estaban secretamente saliendo, se enojaron mucho. Pat se vio obligado a casarse con una chica y Pran fue enviado al extranjero a estudiar. La atmósfera se llenó de oscuridad. Sus padres no estaban interesados en los sentimientos de sus hijos. Ellos simplemente se aferraron a sus propios pensamientos. Pat no tenía otra opción que huir, pero Pran se negó porque no podía dejar atrás a su familia. Entonces no tuvieron más remedio que terminar su relación y seguir cada uno su camino. Pat actuaba como un robot y hacía lo que sus padres le decían. Se comprometió con una chica, se graduó y trabajó en la empresa de su padre. Su estilo de trabajo contradecía completamente a su padre, debido a sus pensamientos diferentes. Pat tomó la decisión de reunirse con el padre de Pran para consultar sobre el negocio y al mismo tiempo abrió su corazón para hablar sobre el problema que tenían ambas familias. El padre de Pran, al ver la valentía de Pat, inmediatamente se conmovió. Los padres de ambos vieron que sus hijos eran infelices, por ende no prohibieron que sus hijos se vuelvan a reunir. Pat canceló el compromiso y voló a otro país para hacer las paces con Pran. Los dos continuaron una nueva vida. Juntos y después no hubo drama. Vivieron felices por siempre. Y bueno amigos, este fue un pequeño resumen de la historia de la novela de Bad Buddy The Series. Espero que les haya gustado. Entonces nos vemos en el próximo video.